Ahora, ahora sí. Bueno, pues Grabando. estamos en este programa más de Lunes Verde. Tenemos el día de hoy un invitado especial que ya ha sido participante de este espacio. Es el profesor Fernando Valladares, a quien agradecemos desde ya su predisposición para acompañarnos. Con él hemos abordado varios temas relacionados bueno, desde la pandemia que hablamos la primera vez y nos hablaba de la cooperación entre humanos y de cómo había diferentes corrientes en el mundo que daban esperanza a ese momento tan duro en el que estábamos viviendo. Luego le hemos entrevistado sobre una expedición muy interesante que hizo al Cerro Alampato en Perú. Y en esta oportunidad, dado que él es un divulgador, quizá yo me atrevería a decir el más reconocido y el más seguido en habla hispano y sobre todo en la península ibérica sobre los temas ambientales y su rol como representante ante todo este tema de cambio climático, que creo que se lo maneja diferente en Europa que en el resto del mundo. Y claro, está bien, hay un abordaje distinto natural, quizá por la condición de cada continente. Gracias, Fernando, por darnos este espacio. Primero, preguntarte cómo estás, en Mm, dónde te encuentras. Te vemos en un espacio rural que se ve muy ujú. bonito. Buenas tardes, sí. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Pues nada, un placer estar una vez más con vosotros y compartir preocupaciones, objetivos, ilusiones, alguna pieza de ciencia también, en fin, haciendo la vida en este planeta algo más llevadera. O ahora mismo me encuentro a las afueras de Madrid, bueno, a una hora de distancia, en una zona rural, en una zona en la que estamos mi pareja y yo, pues poniendo ilusión en recuperar un prado, una pequeña casa ruinosa que hemos heredado y la estamos construyendo un poco en vuelta a la naturaleza, realmente con manos en la masa, que decimos por aquí. No solamente leer de bichos y plantas y estudiar todas las amenazas que sufre la naturaleza, sino también poner nuestro granito de arena y entrar en contacto directo con, bueno, queremos poner un pequeño huerto y sufrir y vivir lo que es estar un poco más cerca del campo y no desde la ciudad, que hay mucha teoría y poca práctica. Así que me estoy conectando en directo, huyendo un poco de una ola de calor tremenda que está empezando a aflojar en Europa, que en España nos ha llevado a batir récords absolutos una vez más, es la cuarta ola en este verano. O sea que en parte también estoy aquí por el cambio climático, este pueblecito, este prado está a 1.200 metros de altitud y la brisa pues es algo más fresca cuando el sol se pone y se puede dormir. En Madrid central no se puede dormir si tienes aire acondicionado y si puedes pagar la factura de la luz, que es extraordinariamente cara en estos días, pues a lo mejor puedes dormir, pero las noches no están bajando de 27, 30 grados. El efecto isla de calor en Madrid, perdonar que ya estoy adelantando, ¿no? No, no, tranquilo, que es contexto a la final, de dónde estás Claro, y por qué pues estás fíjate, ahí. ha salido justo un artículo en estos días que habla de que la ciudad de Madrid, donde tenemos nuestra vivienda, tiene el récord absoluto entre todas las ciudades del mundo en cuanto a efecto isla de calor. Es donde hay más diferencia de temperatura entre el interior de la ciudad y su periferia. En días calurosos llega a ser de 8 grados. ¿eh? Wow. Sin tener en cuenta ningún efecto de altitud, inclinación o no. En situaciones completamente comparables con la ciudad, en el centro de Madrid hay 8 grados más que en la periferia. Son temperaturas, el otro día paseaba por el centro de 44, 47 grados más el sol, la sensación térmica es por encima de 50 grados. Son temperaturas inhumanas, realmente no se puede hacer nada más que descansar, hidratarte y esperar que pase las horas más duras. Quizá la gente quizá no dimensiona el efecto que el agua que retiene las zonas verdes, cómo ayuda a regular esa temperatura. Tal vez en ciudades Total. como Madrid, con la abundancia de concreto y asfalto, quizá Exacto. es quizá una de las primeras principales variables, Fernando, que provoca esa Sí, variación. indudablemente hay que cambiar el urbanismo. La propia ciudad de Madrid en los últimos 20 años ha ido evolucionando hacia un urbanismo basado en la arquitectura, también en materiales fáciles de limpiar, en una ciudad funcional, estética, que dé cabida a mucho turismo y paradójicamente ese turismo empieza a no sentirse tan cómodo por unas temperaturas que no son humanas. Y el arbolado, algo tan sencillo como tener muchos más Ujú. árboles provoca una sombra, que es obvio, y lo que tú estás comentando, el efecto además de por la transpiración de añadir más refrigeración.
eh, se están talando. Ahora hay una propuesta de talar del orden de unos 2.000 árboles que tienen 80, 90 años de antigüedad en una zona del sur de Madrid, por criterios prácticos, como si los árboles fueran farolas o cosas de mobiliario urbano que se puedan cambiar de sitio. Tú puedes volver a plantar un árbol, pero hasta dentro de 20, 30, 40 años no tienes un organismo vivo que te está ayudando a lidiar con estas olas de calor. Empezamos con una ola de calor en mayo, hemos tenido 4 a lo largo de todo el verano y ya se calcula que hay unos 6.000 españoles y españolas que han muerto en estas olas de calor este año. La ola del año pasado se llevó a 12.000 españoles y españolas. Este año, cuando se afinen los datos, no sé si llegaremos a los 12.000 del año pasado, pero serán cifras tremendas. Pensemos que hay muchos conflictos bélicos que matan a menos gente que lo que ya está matando hoy la ola de calor en España, ¿no? O sea, es para Claro, tomárselo muy en serio. sí, justamente por ahí va una de nuestras primeras preguntas, Fernando. O sea, el último, bueno, quizá la cumbre de París de cambio climático fue como uno de los pináculos donde se llegaron a tratar de aterrizar muchos acuerdos. Luego ha habido cierto descontento. Quizá cuéntanos un poco desde la última que fue en Egipto. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es ese contexto? El panel intergubernamental de cambio climático emitió su último informe y creo y como Sí, que definitivo, ¿no? Hasta nueva orden. ¿Cómo claro. están los visos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan prometedor o qué tan, pues, preocupante puede estar la respuesta de los estados al fenómeno del cambio climático? Bueno, hay algunos datos que son incontestables. Luego podemos aportar alguna cuestión de mi opinión, porque es verdad que estamos en el límite del conocimiento y a veces los científicos o las personas con cierta formación o que llevan un tiempo estudiando, leyendo, tienen necesariamente que verter su opinión para hacer una proyección hacia el futuro, ¿no? De entrada, recordemos que hace 8 años se firmó el Acuerdo de París, en el cual todos los países, prácticamente todos, no sé si se quedó alguno minoritario, pero todos, 180 y tantos países, firmaron un compromiso para reducir las emisiones. 8 años después seguimos aumentándolas. No es que no las estemos reduciendo como deberíamos, es que estamos en el sentido opuesto. Habíamos dicho de reducir y seguimos aumentando. Entonces, esto yo como científico me sonrío un poco, lo tomo con un poco de humor porque ya no sabemos cómo decirlo. Lo hemos contado en documentales, hemos hecho reportajes, notas de prensa, libros. Ahora saldrá en septiembre un libro que hemos sacado con mucho cariño que le llamamos La Recivilización, como una oportunidad para hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es, como luego desarrollaremos más entre tú y yo, pues no solo escuchar a la ciencia, que yo como científico puedo tener mi sesgo, creo que la ciencia no es la única parte de la solución, pero es una parte importante, es una referencia, yo creo que puede ayudarnos, pero hay una parte social, hay una parte económica, hay una parte política que también hay que orquestar, ¿no? Y la ciencia, pues nos vamos inventando distintas formas de contarlo, pero no se nos termina de hacer mucho caso cuando llega la economía. Parece que la economía y la política se nos cruzan en el camino del bienestar y la salud de las personas. Y es algo que personalmente, pero muchos otros científicos también, estamos intentando cambiar. Así que me preguntabas por las cumbres del clima. La última fue en Egipto, la próxima va a ser en unos Emiratos Árabes, dos países muy dependientes de los combustibles fósiles. Recordemos que las cumbres del clima son se realiza una cada año, llevamos ya más de 27 y por desgracia, acaban siendo una especie de pasarela de moda o de una especie de circo donde se expresan muchas voluntades, pero como las conclusiones de esas cumbres no son vinculantes, los países se les da un marco. Es verdad, hay cosas positivas de estas cumbres, no las quiero criticar del todo. Creo que son imprescindibles, pero son insuficientes. Quedémonos con esa ambigüedad, ¿no? Hacen falta, son imprescindibles porque hay determinados acuerdos internacionales que es muy difícil negociarlos en otro marco. Por lo tanto, hay que tener esas cumbres, pero son claramente insuficientes, entre otras cosas por las fuertes presiones de los lobbies del petróleo, de los países como los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, la OPEP, ¿no? La Organización de los Países Productores de Petróleo. Si, si juntamos a los representantes de todas las compañías petrolíferas,
su representación es mayor que la de cualquier otro país que acuda a la cumbre del clima. Esto nos da una idea de su capacidad de lobby, su capacidad de presión, su capacidad de influir en las no negociaciones. O sea, realmente esto lo que van es poniendo palos en las ruedas a cualquier avance que se pueda hacer para ir prescindiendo de los combustibles fósiles, porque como es su negocio, a ellos no les interesa. Y a veces lo visten de verde, a veces lo cuentan de una manera que parecería que están convencidos, pero ahí es donde necesitamos a gobiernos valientes y hoy por hoy no tenemos ninguno. O sea, es verdad que los políticos no prometen ser valientes. No sé, cada uno promete lo que puede, pero no he visto en ningún programa electoral voy a ser valiente. ¿Cómo se mide la valentía de un político? Es muy fácil. Si nos das a un científico 2 minutos, te encuentro una variable que mide valentía de un político. Es simplemente el riesgo que es capaz de asumir un político o política a no ser reelegido. Elegido. Genial. Esa probabilidad, ese riesgo, lo puede asumir un político que no es político profesional. Es decir, un profesional que durante unos años hace un servicio a su país, que es la idea que deberíamos rescatar y obligar a que se cumpliera en los políticos. Los políticos tienen que ser expertos en lo que sea, trabajadores de lo que sea, tienen que ser ciudadanos, conocer la ciudadanía, la sociedad en la que viven y tener una profesión. Y durante X años desarrollan una labor que tiene que ser concebida como algo altruista, generosa, para ayudar a su país. Y luego desaparecen. Claro, si tú vas a desaparecer y tienes otra cosa a dónde ir, entonces puedes ser valiente. Es decir, entonces puedes arriesgarte a no ser reelegido. Todo, claro. Pero si tu vida es desde que tienes 16 años, tienes el carné del partido en la boca y todo lo que has hecho en tu vida es ser hijo de, o padre de, o vivir para la política, y si no estás en el Senado, estás en el Congreso, si no en una concejalía, si no te vas a un ayuntamiento, y siempre has estado en ese mundo, entonces no vales para nada más. Y no puedes dejar eso porque no tienes otra profesión. Así que esa es una de las grandes tragedias, es una de las cuestiones que también en este libro comento y una de las reflexiones que muchos científicos estamos haciendo. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que eh, luchar por unos políticos de verdad, no por unos políticos profesionales. Y esto parece un juego de palabras, ¿no? Pero si tú eres profesional de la política, hay un porcentaje de honestidad y un porcentaje de valentía que lo has perdido. Y eso es Claro. humano, nos pasaría, Rodrigo, a ti y a mí. Quiero decir, si tú tienes que pagar las facturas a fin de mes y lo único que sabes hacer es política, tú no arriesgas nada a no ser reelegido. Y con esto del riesgo, lo que quiero decir es que, por supuesto que prescindir de los combustibles fósiles, hacer caso al Acuerdo de París y transformar la economía, la energía, sectores clave para el funcionamiento de un país, muchos sectores de la población en principio no lo van a entender o no les va a encajar bien. Va a ser una cuestión tensa, es mucho más eh, favorable de cara a ser reelegido prometer cosas fantásticas y hacer cosas muy populares, ¿no? Desde fiestas hasta cosas muy demostrativas de un centro cultural aquí o un centro comercial allá, cosas muy cosméticas, pero ir al origen de nuestros problemas, ir al origen de lo que nos está matando o haciendo pasar mal o con problemas de salud, que lo mismo que hablábamos de la pandemia hace un tiempo, lo podemos hablar hoy con el cambio climático. El origen es cómo nos hemos relacionado con la naturaleza, la estamos sobreexplotando, cómo de insostenible es eso. Y cambiar esa forma requiere políticos valientes. Por suerte, al menos mi manera de ver las cosas y también en la de otros, no son solo los políticos los que lo tienen que hacer, que también tenemos la tendencia de pensar, bueno, los políticos, esto que lo arreglen los políticos, ahora vamos a elegir a un presidente que va a ser fantástico y lo va a resolver todo. Pues no, esto ya sabemos que Santa Claus no existe y los Reyes Magos en España tampoco existen. Entonces, son los padres. Si alguien no lo sabía, que me disculpe por haberle revelado el secreto, pero tenemos que ser también honestos y los políticos son solo una parte, ¿no?, de la ecuación y la Y, ciudadanía es una parte muy importante. y también ahí, Fernando, yo creo que habrá muchos políticos bien intencionados que quizá por ese ejercicio profesional ya casi de la política quieren solucionarlo todo. Y eso te Ujú. obliga casi a perpetuarte en el poder y a Ya. pretender perpetuarte en el poder. Yo creo que por aquí, por estas latitudes,
tenemos algo de ese tipo de políticos Ujú. claro, se abanderan y piensan que finalmente son los llamados, casi con un rol mesiánico, ¿no? Exacto, De querer solucionar todo. Y tampoco eso es posible. O sea, claro. esta lógica de desde que entro, me voy con la mentalidad de que voy a cumplir este set de metas y voy a cerrar mi Mira, desempeño aquí. permíteme ser un poco irónico, pero hay un dicho que me hace mucha gracia que dice, con un culo solo se monta un caballo. Por ejemplo. Y yo, y yo creo que los políticos tienen que elegir qué caballo, sobre qué caballo van a poner su culo. Ya. Si se van a atrever a cambiar el sistema socioeconómico, yo le doy la bendición, creo que eso es una labor importante. Pero si quieren compatibilizar el ser reelegidos, el contentar a unos y a otros, el traer capital extranjero, el lograr que el sector privado haga inversiones en el país y además cambiar el sistema socioeconómico, todo a la vez es lo que tú dices. Al final se embarcan en proyectos, cada uno de ellos por sí mismo necesitaría un superhéroe y no Centurión. son superhéroes y encima se embarcan en demasiadas cosas, contentar a todos. Creo que era, no recuerdo quién decía una frase que revela en los políticos si el camino más rápido al fracaso es intentar contentar a todo el mundo. Y a veces los políticos van directos al fracaso porque intentan contentar a todo el mundo. Creo que te tienes que asesorar, tener un comité de gente experta en muchos aspectos y establecer una estrategia y aguantar, como si estuvieras en alta mar, no en una tormenta. Y decir, habrá momentos difíciles, habrá momentos en que la ciudadanía no lo entienda, habrá momentos en que la inversión extranjera se vaya, habrá momentos muy difíciles, pero no sueltes el timón. Si ese es el rumbo, que nadie tiene exactamente qué rumbo tiene que ser, ¿no? Desde la ciencia tampoco me gusta transmitir la sensación de que somos muy listos y lo sabemos todo, no. La ciencia da algunas pinceladas, como decía al principio, hay aspectos sociales, políticos, sanitarios, energéticos, etcétera, etcétera, que requieren por eso un equipo mixto, donde creo que la parte científica y tecnológica es muy importante, pero no es la única. Bien, una vez que estableces un rumbo con mayor o menor acierto, agárrate y sigue. Y no des esos bandazos de que ahora, bueno, cambiamos la misma Europa con todo lo verde que pretende ser y el Green Deal, el Pacto Verde, todo esto muchas veces da unos bandazos inexplicables, subordinando su política verde a la economía y de pronto pues ya no es tan verde y esto estamos hablando de Europa, que quieras o no, tiene un músculo inversor financiero potente, tiene una infraestructura, tiene unas capacidades que países como Ecuador pues no tiene. Y Eso esto es es. una cruda realidad, ¿no? Esta contradicción cae en la propia Europa. ¿Cómo no va a caer un país más vulnerable y más dependiente de terceros como pueda ser Ecuador? Eso te iba a decir que quizá eso, emprender por una iniciativa, que es quizá el corazón de esta entrevista contigo, que fue en su momento, más de una década atrás, empezar a desarrollar esta idea de que, ok, como país en vías de desarrollo, productor de petróleo como base de su Producto Interno Bruto, vamos a ofertarle al mundo esta idea de dejemos parte de ese crudo bajo tierra y que el mundo responda. Pero claro, a la par viene toda esa complejidad de responder por todo lo que es desarrollar un país, ¿no? Uh -huh, Y el mundo en su momento, pues, no respondió. Ha habido mucho debate en Ecuador respecto a quizá se vendió mala idea, no se hizo la gestión necesaria. El mundo no estaba quizá preparado hace una década para responder algo así. Incluso los miedos que podían derivarse de una cascada de eventos así. Pero claro, hace una década todavía las luces rojas, anaranjadas y negras del cambio climático no las teníamos tan en la nariz como ahora. claro. Entonces, el Ecuador, como tú sabes, este fin de semana pasado ha estado apuesto a, bueno, se recuperó esta propuesta luego de que el gobierno de Rafael Correa pues Uh -huh, desistiera de seguir empujando, que es un poco lo que tú has dicho, y por eso me parece buena idea seguir manteniendo el hilo de, ok, el rol del político, ¿no? uh -huh, En su momento se abandonó y se echó a claro. morir un poco la iniciativa y dijeron, vamos a explotar este crudo que está aquí bajo este punto caliente. No, no es un punto caliente, y es algo que se ha explicado mucho
en varios foros aquí en Ecuador, de que es el punto caliente del planeta en términos de biodiversidad, que eso tampoco, Claro, yo creo que no se avanza a digerir como a cargo de qué estamos, ¿no? Como Estado claro, ecuatoriano, no logramos, los políticos ni la misma sociedad no logran digerir qué significa tener al Yasuní en tu territorio nacional. claro. Pero bueno, como tú decías, hay que responder a tantos frentes que finalmente se desistió y se empezó la explotación. Ahora, el cambio climático, y ahí cuéntanos un poco quizá de cifras Ujú. de este requerimiento de, ok, para ese horizonte, yo te he oído en varias intervenciones que nos dices, bueno, ese grado y medio que nos ponía como horizonte el panel intergubernamental, ya se ve que no lo vamos a cubrir y que Claro, nos vamos a pasar, y tú decías, tal vez es diferente si nos pasamos un poco a si nos pasamos claro. burdamente, ¿no? El Ujú. Ecuador y su producción de petróleo, pues no hace mella en la producción petrolera planetaria. Cuéntanos un Claro. poco cuánto se pedía, cuánto se pedía dejar bajo tierra, no, Ujú. no va a dejar bajo tierra, dejar de explotar a nivel planetario para Ujú. estar cercano de mantenernos alrededor de ese grado y medio, de no Ujú. superar ese grado y medio promedio de temperatura Claro, y un poco en ese contexto, ¿qué tanto peso puede tener una cosa vista como locura desde muchos ujú, economistas, sobre todo de que el Ecuador haya ahora mismo el pueblo de Ecuador, porque ya no es el Estado ecuatoriano y sus gobernantes, claro, es el claro, pueblo ecuatoriano con este gesto? Vamos a decir que es un gesto ante el exacto. mundo. ¿Cómo lo ves tú? Entonces, primero, desarrolla primero esa parte de cuánto debíamos proponernos no explotar Sí, combustibles fósiles y cuánta mella puede hacer esto de que ha hecho Ecuador en este fin de semana. antes que nada quiero daros la enhorabuena y compartir con vosotros la gran satisfacción que nos habéis dado a mucha gente en todo el mundo. En las redes supongo que muchos habréis tenido ocasión de disfrutar internacionalmente de vuestra victoria. Es una victoria muy simbólica, muy cargada de simbolismo y hay muy pocas buenas noticias en este mundo, ¿no? Y que un país por una mayoría bastante holgada, ¿no? Un 60 frente a un Mm, 40 ya es mm, un porcentaje significativo, haya decidido dejar bajo tierra y proteger lo que hay encima de la tierra, ¿no? Esto es una decisión muy valiente, es una decisión difícil también de implementar, tendrá sus dificultades, sus complicaciones, pero tiene mucho valor. Lo quiero destacar en su valor, digamos, simbólico, más allá, mucho más allá de las toneladas de petróleo que concretamente se queden bajo tierra, que ya son, y por supuesto pensando en lo que quedan por encima, ¿no? De todo el Yasuní, pues es muy valioso. No me gusta enfatizar mucho en la gran responsabilidad que tienen los países sobre su patrimonio. Sí que la tienen, pero me gusta más, me parece que es más transversal combinar esa responsabilidad con unas palabras que sean en el sentido de privilegios, oportunidades y positividad. Porque la responsabilidad muchas veces tiene la carga de decir, qué mala suerte. Resulta que yo tengo petróleo, pero tengo jaguares y tengo otras cosas por encima. Qué malas. Esa responsabilidad a veces se lee en algunos sectores o por algunas personas o en algunas circunstancias puede. Sin embargo, Ecuador tiene ahora lo que va siendo cada vez más escaso en el mundo. Eso es una visión de futuro tremenda. O sea, Ecuador está empezando con un gesto, si queremos, simbólico, que ojalá se vaya cristalizando en acciones decididas, está invirtiendo en lo más valioso. ¿Por qué es valiosa la biodiversidad? Porque es escasa, cada vez va siendo más escasa. Petróleo nos sobra, aunque parezca que no, sobra. Y además, el petróleo, como sabemos, tiene ese pequeño gran problema que nos está causando el cambio climático. Además, el petróleo que va quedando cada vez cuesta más energía sacarlo, con lo cual, tarde o temprano, en unos sitios o en otros, el petróleo nunca sacará de pobre a ningún país. De mm, hecho, Ecuador, lo poco que yo he podido leer a raíz de lo del experimento, vamos a llamarle así, de Correa y demás, siempre se ha endeudado por el dichoso petróleo y ha contraído unas deudas con un tipo de interés que Ecuador no puede pagar. Y esas son las grandes trampas del Banco Mundial, ¿no? Y del Fondo Monetario Internacional, de las grandes entidades que han puesto la soga al cuello a todos los terceros países o lo que podemos llamar el sur global. Es la gran tragedia. Por supuesto es inmoral,
Ujú. pero sobre todo es muy poco funcional. A la larga, esa deuda que no pueden pagar países como Ecuador nos arrastra a todos. Entonces, que Ecuador haya podido plantarse y decir, vamos a dejar el petróleo, ahora lógicamente vamos a necesitar ayuda, ¿no? Y creo que en la situación en la que estamos, como tú dices, no es la de hace 10 años. Tenemos un acuerdo de París firmado por todos, el cambio climático es mucho más agobiante, está en mayor prioridad en las agendas de muchos más países. La Unión Europea, con sus contradicciones, lo tiene como una fuerte prioridad. Joe Biden, no Donald Trump, pero Joe Biden también lo ha tenido con sus contradicciones, abriendo ese oleoducto en Alaska y tantos otros pequeños Mm. disparates nacionales, pero el cambio climático está en las agendas. El conservar biodiversidad es clave para los ecosistemas y para al final el secuestro del carbono. Fíjate, un concepto que me gusta asociar a la biodiversidad es el concepto del carbono irrecuperable. Ya. El carbono irrecuperable es un carbono que ahora está, por ejemplo, secuestrado en el Yasuní, o que está en una marisma, o que está en un bosque, o que está en un determinado sitio. Es un carbono que los organismos fotosintéticos, que el ecosistema ha sido capaz de secuestrar y almacenar. Bien, si nosotros quemamos ese bosque, destruimos ese ecosistema, liberamos un carbono que en la práctica será irrecuperable. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene sus ritmos. Volver a recuperar ese carbono nos pone a finales de siglo o nos pone en décadas y no tenemos esas décadas. Por eso se habla de un carbono irrecuperable. El carbono que está almacenado en Yasuní, más allá, o incluso, como lo queramos decir, se suma al valor de la propia diversidad biológica que hay en el Yasuní, más todos los demás valores que le queramos añadir. Pero es que, hablando de cambio climático, hay un carbono que debe quedarse ahí, que es carbono orgánico. Ahora podemos hablar del carbono que queda por debajo, ¿no? Que me preguntabas un poco las cifras. Las cifras aproximadas, para no pasarnos de unas temperaturas que se han puesto ya desde hace tiempo, ahora las repasaremos también las temperaturas, pero quedemos con la idea, porque a veces doy demasiada información, quedémonos con la idea de una temperatura segura o razonablemente segura para el planeta. Bueno, pues para no rebasar esa temperatura de seguridad global, tenemos que dejar del orden de un 60-70% del petróleo Una en su locura. sitio. Es una O sea, locura, Fernando. mucho más de la mitad del petróleo actual, ¿no? Y si nos vamos al carbón, hay que dejar el 90% del carbón, porque Wow. sabéis que el carbón es muy poco eficiente en cuanto a lo que contamina por las calorías que da, ¿no? Tanto el gas como el petróleo debe quedarse mayoritariamente donde está, un 60, un 70%. Los mapas varían por regiones, en unas regiones hay que dejar un 80, en otras un 40, pero en general tenemos que quedarnos con la idea de que una temperatura que hemos acordado todos, informados por la ciencia, pero que hemos acordado todos en el Acuerdo de París, de hace 8 años, esa temperatura de seguridad requiere que los combustibles fósiles en buena medida se queden bajo tierra. Y hasta ahora el único país que lo ha hecho de forma decidida, o por lo menos lo ha planteado de forma decidida, ha sido el Ecuador. Y esto, a mí, que nos escuche, que tenga por seguro que Rodrigo no me va a pasar ningún dinero por decir estas cosas. Las digo de todo corazón, con Muy bien. mucho cariño. En España hay una comunidad ecuatoriana muy, muy floreciente y todos tenemos amigos o conocidos de Ecuador en España. Le tenemos mucho cariño a Ecuador y ahora tenemos una razón, muchos de nosotros, para sentirnos orgullosos del país, ¿no? Es una medida de verdad muy, muy simbólica, más allá del petróleo que pueda quedarse secuestrado y bajo tierra en el Yasuní, más allá de este carbono irrecuperable que está en forma de biomasa en los bosques y demás del Yasuní, es que se ha dado un paso concreto, decidido y apoyado por una amplia mayoría de la ciudadanía en la dirección correcta. Correcta. Nunca es tarde, hoy estoy con muchos refranes, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Claro. Hemos tardado 8 años, pero ya tenemos un país y ya tenemos más iniciativas. Yo quiero creer me gusta ser optimista y trabajo en razones para hacerlo, ¿no? Porque ser optimista frívolo, de decir todo va bien de forma así, pues no sirve para nada. No, no. Pero busco razones. Ahora Ecuador nos ha dado una y en general creo que aunque vamos con cierto retraso para quedarnos en esas temperaturas, en esos climas seguros, podemos lograrlo de forma imperfecta, de forma un poco tarde, de forma no esperada, no exactamente como quisimos, pero creo que hay margen para hacer cosas, ¿no? Y la La, temperatura era ese 1,5 grados que mencionabas y que nos estamos rebasando.
las razones y las motivaciones, Fernando, son quizá la evidencia, porque el empirismo que maneja la ciudadanía no hay que despreciarlo, ¿no? Ujú. Llevamos más de un siglo de explotación petrolera como Ecuador, empezó en la costa, Claro. y como 60, 70 años que empezó la exploración hacia el oriente, hacia la Amazonía, y la gente, ese discurso de que esto nos va a sacar del subdesarrollo, pues ya la evidencia Claro. empírica del día a día te lo demuestra que no. Yo creo que la gente ha sido sensible con eso y vuelve a, quizá para ir dando siempre como espiral, vuelve al tema Ujú. del rol de los políticos, ¿no? De que no Claro. han cumplido su rol en la administración responsable de ese petróleo que el otro día conversábamos con un colega que está, lo entrevistábamos también, está en Barcelona. Él decía, somos tan irresponsables de malgastar tanto esta molécula tan valiosa que es el petróleo, porque sus cualidades Sirven químicas, para muchas cosas, físicas, claro. son brutales. O sea, lo Claro. hemos tratado, decíamos, coincidíamos en que lo hemos tratado como basura, como desecho, ¿no? Como algo Mm. que no tiene valor. Entonces, en honor de este desarrollo, ¿no? Y claro, ver posiciones de China, luego viene toda esta vorágine del mundo multipolar, ¿no? Que te dice una China, bueno, le dice al occidente, ustedes han contaminado buena parte de lo que hay ahora acumulado en la atmósfera, no me van a frenar a mí ahora el uso de Ujú. carbón y petróleo que necesito. Sin desconocer que China quizás es uno de los países que más desarrolla energías alternativas, ¿no? O está, digamos, a la vanguardia, porque también lo Exacto. ve venir. O sea, yo creo que los Ujú. políticos, siendo China como una estructura pues súper orgánica en términos de planificación de Estado, ellos ven venir ven venir Totalmente. el monstruo por delante, ¿no? Entonces, como que están trabajando en ello, no, como tú dices, no sabemos si al ritmo, si nos va a dar el tiempo. Ahora, Ujú. eh, claro, el pueblo ecuatoriano, de alguna forma, hay varias lecturas, ¿no? Le ha dicho, no me creo esto, de que con esto Ujú. vamos a salir del subdesarrollo, de que vamos a estar con mejores servicios básicos, que es mucho el argumento, yo digo que incluso populista, ¿no? Que se ha usado. Pero Ujú. también yo creo que buena parte de la población que votó dijo, vamos a tratar vamos a presionar a estos políticos a que busquen los negocios en torno a lo verde, en la multiplicidad que hay. Y ahí quisiera preguntarte, porque de nuevo te he ido a comentar cosas interesantes, los negocios en torno a la conservación, la economía en torno a eso, que quizá es una reducción, ¿no? Pero son rentables, Fernando. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué tan rentables y quizá en parte de eso como la esperanza del pueblo ecuatoriano de decir, vamos a presionarlos a que piensen, se sienten a pensar, se sienten a hacer lobby Claro, nuestros políticos claro. de apostar por lo verde? ¿Cómo está ese mundo de los negocios verdes en el Ujú. mundo en general, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Bueno, hay, yo diría que hay un lado oscuro y un lado luminoso en esto de los negocios verdes, ¿no? Todos hemos oído hablar del greenwashing o postureo ambiental, en fin, que, que hay una posibilidad de, bajo la excusa de hacer algo verde, en realidad seguir con actividades que no son sostenibles o que tienen su impacto, ¿no? Este es el lado oscuro, ¿no? Pero hay un lado positivo y que yo concretamente intento ilustrar e intento rescatar artículos o informes que van dando los datos que muestran la tremenda rentabilidad de la naturaleza. La naturaleza te devuelve mínimo 100, muchas veces 1000 veces el dinero que pones en un espacio protegido, que pones en restaurar un Restauración. ecosistema. Ujú. O sea, el dinero que se pone ahí no es ni mucho menos un gasto, aunque muchas veces se interpreta como tal, pero es una inversión y de las más rentables. Yo muchas veces le reto, le desafío a los economistas que me pongan ejemplos de rentabilidades que te den 100 o 1000 veces. Y tengo una larga lista de artículos, el que tenga interés que busque en mi web o que me consulte y le paso media docena de artículos enseguida, de cosas muy variadas, espacios protegidos, bahías en zonas marinas, Ujú. bosques. La rentabilidad es altísima. Con la pandemia, simplemente, no sé si lo hablamos en su día, pero hay un artículo que hablaba de la gran rentabilidad de emplear a la propia naturaleza como una manera de reducir los riesgos para las infecciones, ¿no? Para Claro. las zoonosis. Hay una letra pequeña en el contrato con la naturaleza. Ujú.
una letra pequeña que es un poco incómoda para algunos, y que al final resulta incómodo para todos porque es el largo plazo. La naturaleza no es rentable en el corto plazo. La naturaleza normalmente requiere un tiempo. Claro, si hablábamos antes de los políticos lo que no tienen es tiempo. Ellos se tienen que poner la medalla de su logro en 2 años, 3 años, cuatro para años. poder, para poder Ah, ser reelegidos, ¿no? claro. Que es su único fin en el mundo. Y claro, la naturaleza en eso no funciona muy bien, ¿no? Y los economistas lo conocen de sobra. Los economistas, la ciencia de la economía, que no es una ciencia muy exacta, por eso no hay muchos economistas que sean millonarios. La ciencia de la economía es, es, es muy tramposa porque conoce muchos de los fallos, pero no te los cuenta. Y tienen que ser muchas veces gente de fuera o tienen que ser las nuevas generaciones, que muchas de ellas son mujeres, ¿no? Como Mariana Mazzucato, Kate Raworth, ¿no? Que le sacan los colores a la economía. Y hay un Mm. término que os animo a que lo busquéis en internet si queréis, que se llama descuento hiperbólico. El descuento hiperbólico básicamente es nuestra tendencia a invertir en cosas que te dan rentabilidad a corto plazo. Y es una fórmula hiperbólica, de tal forma que cuando tu rentabilidad la recuperas en 3 días, ya no te llama mucho, pero si son 3 semanas, ya no te interesa nada. Y si son 3 años, olvídate. Aunque dentro de 3 años tengas 1000 veces más que lo que has tenido hoy, tú quieres el dinero hoy. Y eso los economistas lo saben muy bien. Y esa es la gran tragedia de la naturaleza como algo que funciona con unos ritmos más lentos, pero también es la tragedia del bienestar social. Y esto nos enlaza con Ujú. algunas cosas que muchas veces me gusta comentar, el decrecimiento. Es decir, las personas, la ciudadanía, la sociedad, para ser sanos y felices, tiene que poner las luces largas, tiene que mirar tiene que mirar con generosidad. No puede estar haciendo las cosas en el corto plazo. Eh, Perdona un momento, pero es que han puesto aquí en marcha. Las luces largas. Sí, exacto, estábamos hablando de luces largas. Sí, sí, no hay problema. Tú sigue, Vale, no, nada, tranquilo. resuelto la incidencia doméstica. Y bueno, lo que estaba diciendo es que esto de las luces largas, el largo recorrido en general, es una forma también de recuperar inversiones que los propios grandes inversores conocen. El Fondo Monetario Internacional, las grandes instituciones financieras como BlackRock y otros que tienen las grandes capitales del mundo, saben que hay que invertir con una mirada en el largo plazo. A largo plazo. Solo en el largo plazo se consiguen cosas importantes, como pueda ser mucho dinero para una entidad financiera o como puede ser una mejora social para un país, o una conservación de la naturaleza para todos, ¿no? Estas son cosas que requieren el largo plazo. Y en el largo plazo nos vamos a encontrar la felicidad, la salud, la estabilidad económica, la sanidad. Nos vamos a encontrar un montón de cosas, pero tenemos que, de alguna manera, concienciarnos de que no vamos a obtener los frutos inmediatamente. Y con el cambio climático es tal cual. O sea, si nosotros ahora hacemos todos los deberes de emisión, de reducir emisiones, de mantener el petróleo bajo tierra, como propone ahora Ecuador, etcétera, etcétera, los efectos sobre las concentraciones de CO2 en la atmósfera tardarán un tiempo en notarse, y que eso se traduzca en otro clima tardará todavía un tiempo. Hay que Claro. hacerlo. No, tenemos que tener esa confianza de que a la larga nos alegraremos todos, nosotros mismos, los que vivamos lo suficiente, nuestros hijos. En general, el sistema va a alcanzar otro estado mucho más estable, seguro y positivo. Y en eso la ciencia no tiene ninguna duda. Si hay algunas dudas en la ciencia, son en detalles, exactamente la temperatura que hará aquí, Ujú. cuánto lloverá allá, en qué año exacto ocurrirá tal o cual cosa. Claro, esos detalles hay incertidumbre, pero que si apostamos a largo plazo, si reducimos emisiones, nos vamos a encontrar con un clima más seguro, vamos a tener más posibilidades de conservar la naturaleza, y todo esto solo se puede conseguir cambiando profundamente el sistema socioeconómico. Eso es, digamos, evidente. Es como de primero, de primaria. Los niños de 8 años, de 6 años lo entienden mejor que los adultos. Quizá el asunto y cómo nos venden la moto es ese sentido de urgencia, porque claro, los países en vías de desarrollo, mira, aquí en Ecuador, eh, y eso es también lo que la clase media no entiende, media y media alta, más de 60, 50, 60% de la gente vive con menos de $2 al día. No, Entonces, claro, eso es muy fuerte, Fernando, a la hora de claro, decir, totalmente. espera, espera los plazos, esto va a responder.
Yo creo que una cosa de más corto plazo que no le ponemos la suficiente énfasis, no lo vendemos lo suficientemente bien, son los servicios ecosistémicos que ahora mismo te está dando esa Claro, biodiversidad claro. y que son dinero tangible. O sea, Mm, el Yasuní y el resto de la selva amazónica está ujú, regulando la temperatura y está regulando la precipitación del continente entero, claro, ya no solo de la zona andina, todo claro. este tema de los ríos de agua que está evidenciándose ahora con el rol de los aerosoles, de los bosques y cómo generan Ujú, esa presión positiva de jalar y retener tanta cantidad de agua, tiene efectos en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, claro, no, claro, que están muy lejos de la cuenca amazónica y que son servicios totalmente. ecosistémicos y que deberíamos ponerlos también en la ecuación, lamentablemente a veces difícil de ponerle números, Ujú, lamentablemente hay que a todo ponerle números, pero eso ahora está ocurriendo, ahora te está generando una rentabilidad, hace totalmente, que el kilovatio hora de energía hidroeléctrica sea más barato, hace que los cultivos tengan un precio diferente del que podrían completamente, tenerlo y que tal creo que cual. también eso no lo logramos. Obviamente los políticos no lo ponen en la mesa, no, a veces carecemos los países de ese tipo de datos también y Ujú. que deberían verse como rentabilidad inmediata. No sé cómo tú lo ves. No, totalmente. Creo que es uno de los dos o tres ingredientes fuertes a la hora de argumentar por la conservación y por la protección de la naturaleza, ¿no? El poner en valor lo que ya nos está dando, el presente, Claro. ¿no? No solo si restauramos, hacemos las cosas bien, lo que en el futuro tendremos, sino es que hoy ya nos están haciendo. Por eso antes cuando hablaba del calor que estamos pasando en ciudades como Madrid, es un ejemplo de hoy, ¿no? Este verano morirán miles de españoles por la ola de calor. Y olas de calor que se pueden evitar con otro tipo de ciudades o viviendo de otra manera y no rodeados de asfalto. Cuando tú piensas en el servicio que te están haciendo unos árboles, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que el arbolado urbano, si uno tiene en cuenta todos los efectos positivos sobre la salud de las personas, evita del orden de 500.000 personas que ingresen en hospitales, ¿no? Evita 1.000 muertes directas, ¿no? Esto es un cálculo conservador, seguramente serán más, pero al menos hay 1.000 personas que no mueren en Estados Unidos solo porque hay árboles en las ciudades. Entonces, Brutal. claro, ¿cuánto vale un árbol en la ciudad? Ujú. Es que, ¿cuánto vale? Vale la vida de esas personas. Y eso lo están haciendo ya. Esos son árboles que están ahora plantados, que provocan ahora sombra y amortiguan el ruido, la contaminación lumínica, la contaminación química, etcétera. Esos son árboles que están allí funcionando ahora. Y eso podríamos hacerlo con mucho, ¿no? La depuración del agua, muchos servicios, la Ujú. polinización, que hace la naturaleza por nosotros. Y me parece un argumento muy, muy potente. Pero es verdad que antes, cuando hablaba del largo plazo, yo tengo la fortuna de tener unos ahorros, un sistema económico, mi Estado me paga un salario por ser científico y tengo una tranquilidad, ¿no? Y tengo esa capacidad de poder hacer planes a medio y largo plazo. En mi vida, mis circunstancias personales son así, ¿no? Y me siento afortunado y entiendo que no todo el mundo tiene esta suerte, no solo en mi país, sino comparando con otros países. Cuando se habla del famoso decrecimiento económico, por supuesto que no es para todos igual y que hay países, indudablemente Ecuador y tantos otros, que tienen todavía que crecer en muchas cosas, hasta que tengan unas infraestructuras mínimas, hasta que tengan unos servicios asegurados para la ciudadanía, ¿no? Pero nosotros, los países más desarrollados, Europa, por supuesto, Estados Unidos, Japón y tantos otros, son países que tenemos que decrecer. Y el espíritu del decrecimiento no lo tenemos que ver como un fracaso, que es una de las cuestiones que tenemos que hacer esfuerzo siempre que hablemos de decrecimiento, de estar un poco creativos y un poco positivos. O sea, hay mucho que ganar decreciendo. Ujú. Parece que solo se gana en la economía cuando se crece y todo está pensando para crecer, crecer. Crece la inflación, crecen los precios, crece el Producto Interior Bruto. Si tú abres un restaurante, mañana tienes que tener dos sucursales, luego seis. Si te compras un coche, tienes que cambiarlo y si puede ser más grande, mejor. Todo crecer, Ujú. crecer, crecer. Y es evidente, evidente de hace 50 años, cuando se habló de los límites del crecimiento, que en un planeta de límites concretos y finitos, pues no se puede crecer de forma indefinida. Y ya Ujú. estamos rebasando muchos límites planetarios, ¿no? Tanto en el clima como en la contaminación, como en un montón de problemas que hay hasta 9 grandes límites que estamos pues acorralando y los límites del planeta son límites para nosotros.
El planeta como tal va a estar y muchas de las especies biológicas van a estar. Son límites para nosotros. Tenemos que entender, y esto enlaza un poco con lo que tú hablabas, ¿no? De los servicios que ya nos está haciendo la naturaleza que todavía queda, a pesar de todas las burradas que le hacemos a diario, ¿no? Pero es verdad que en esto del largo plazo, en el tema del decrecer, que son estrategias que van de la mano, ¿no? No podemos decrecer mañana todo, tiene que ser una planificación de ir desmontando determinadas actividades, por ejemplo, no extraer tanto petróleo, ir transformando nuestro sistema energético, un montón de cosas que tienen que ir acopladas no solamente a nuevas tecnologías, como las famosas tecnologías renovables, hidroeléctricas, fotovoltaicas, etcétera, mencionabas la hidráulica, sino no solo tecnología, sino también un menor consumo y una menor producción de energía. Porque en países, incluso en Argentina, tenía el otro día datos en mi mesa, no solo los países del norte global más desarrollados, con una economía más fuerte, sino también países como Argentina, que no son ningún ejemplo de economía solvente, porque siempre están en números rojos. Lo único que puede ser una noticia en Argentina es la intensidad de rojo, pero siempre están en unas deudas, en unas deudas Tremendo. que nadie puede comprender un país tan próspero que esté tan endeudado. Bien, pues en Argentina también han caído en la trampa de poner más instalaciones de energías renovables de las que hacen falta. ¿Por qué? Porque es la trampa de un sistema económico que lo que busca es hacer negocio con todo. Entonces, pues se hacen más campos, se ponen más fotovoltaicas, más eólicas, más etcétera, porque se ve como negocio, no como una manera de mitigar el cambio climático, una manera de producir energía con menos huella ambiental, sino simplemente como, que ahora el petróleo ya no está de moda y que nos van a poner muchos impuestos o muchos problemas para consumir y emitir gases de efecto invernadero. Venga, pues hacemos lo mismo, es decir, reventamos algún límite planetario, solo que ahora en lugar de ser calentar la atmósfera, pues nos quedamos sin litio, sin minerales, ocupamos el espacio, destruimos la biodiversidad, no sé, otros problemas ambientales asociados a producir mucha más energía de la que hace falta. Esto es Es- otra cosa. Ajá. Sí, no, perdona, ya termino, que sé que me alargo mucho, No, no, pero pero justo, te iba a preguntar eso de producir más energía, hacia allá quería ir también. Eso claro, que ibas a decir ahora. sí, es que eh, claro que a todos nos satisface tener a nuestro alcance, pues darle a un botón y encender el aire acondicionado, dar a otro botón, tener televisión, botones que no te cuestan ningún esfuerzo y te cortan el césped, te lavan la ropa, Sí, tal. Bien, es una comodidad, indudablemente. Ahora, una vez más, la ciencia echa números, son números que cuesta mucho conseguir, ¿eh? Y os puedo dar la referencia de casi el único artículo que he encontrado que echa estos números. Los números son algo que un niño de 8 años, por eso los uso mucho como referencias en mis charlas, los niños de 8 años no se hacen líos como los adultos. Y te dicen, ¿cuánta energía necesitamos? Y una pregunta tan sencilla es dificilísima de contestar. Bueno, hay un artículo de Jackson y colaboradores que lo han cuantificado y claro, ¿cuánta energía necesitas? Dices, ¿necesitas para qué? ¿No? Porque puedes decir para hacer una cosa, para hacer otra. Bueno, pues creo que todos estaríamos bastante de acuerdo en lo que decidieron Jackson y colaboradores emplear como referencia, que es la energía necesaria para ser sanos y felices. ya. Hay 9 indicadores, ¿no? Que se pueden barajar, que se utilizan habitualmente, que hablan de salud y una percepción subjetiva de bienestar y felicidad. Bien, al principio cuando tienes muy poca energía, indudablemente no alcanzas ninguno de esos indicadores de salud, de bienestar, etcétera. A medida que vas teniendo más disponibilidad energética, van subiendo y llega un momento que por mucha más energía que consumas, no eres ni más sano ni más feliz. Simplemente consumes más energía, sigues consumiendo más energía. Pero Eso se hace podríamos, como una asíntota ya o algo así, ¿no? Se hace exacto, una como una asíntota. Efectivamente, se llega a una asíntota. A partir de ahí, podríamos considerar que es un derroche o que no es una energía que necesites. Bien, ese ya. valor son 75 gigajulios por persona y año. Bueno, es una cifra que a muchos no nos dirá nada, pero que Ujú. para que pongáis en perspectiva es la mitad de lo que gastamos y consumimos los españoles, o la quinta parte de lo que gastan o consumen los norteamericanos. Guau. Quiere decir que hay mucho margen para reducir el consumo energético sin dejar de ser ni sanos ni felices. Pero claro, si esos países que consumimos mucha más energía de la que necesitamos
somos la referencia para otros países en vías de desarrollo, todas las personas en Ecuador, en Kenia, en Taiwán, querrán consumir más energía de la que hace falta. Ya. Entonces tenemos que cambiar ese concepto de lo que es el vivir bien, ¿no? Y no estoy hablando de vivir incómodos porque estamos, digamos, limitando la energía, no, simplemente Sanos, ajustándonos sanos y a la energía felices, es que... lo que Eso dice. es, ahí está. Y también sanos y felices está asociado con ese decrecimiento económico, porque el decrecimiento económico, esto es una noticia o un dato que les gustará a los que nos escuchen, porque les suele gustar a todo el mundo, incluyendo a mi familia. El decrecimiento trae consigo trabajar menos. Más horas de ocio. Indudablemente, claro, no estamos bien preparados para el ocio, ¿eh? Pero bueno, Ujú. habría que rescatar la cultura del ocio. Eso será otro programa que hagamos tú y yo, Rodrigo. Pero la buena noticia es que no tendremos que trabajar tantas horas y por tanto podremos pasar a ser lo que se conoce como prosumidores. Los prosumidores son consumidores de segunda generación que también producen, porque en ese tiempo libre puedes o no, lo puedes decidir, no es obligatorio, pero puedes decidir, por ejemplo, cuidar a tu familia, cuidar a tus hijos o a tus mayores. Y en muchos países europeos, por ejemplo, la gente paga para que alguien cuide de tus niños o pagas para que alguien cuide de tus mayores. Y yo no Porque digo, tu trabajo está precarizado y claro, entonces tienes que trabajar muchas horas tienes que para pagar trabajar a una 12 horas señora. y no te queda tiempo. Claro, claro. Entonces, en lugar de trabajar tantas horas, trabajas menos horas, enfrías la economía. No te vas a hacer millonario. No estamos hablando de un programa para millonarios, estamos No, hablando de no. un programa para gente sana y feliz. No son cosas equivalentes. Muchos millonarios tienen problemas de salud mental. Esto también es un dato. En el norte global, colectivamente, se ve que hay un porcentaje de incidencia de problemas y trastornos mentales mucho mayor que en el sur global. El sur global no ha alcanzado en muchos casos una seguridad sanitaria suficiente, es decir, sus problemas de salud son físicos. Muchos de esos problemas los tenemos bastante resueltos en el norte global, pero sin embargo el dinero nos hace tristes, nos hace deprimidos, nos hace estresados, genera toda una casuística de otras enfermedades. Quiere decirse que el dinero no te hace ni sano ni feliz necesariamente. Un mínimo, por supuesto, como Es la necesario. energía que hablábamos, es necesario, es imprescindible. Una vez que se alcanza ese mínimo, suficiente. Esa idea de seguir creciendo, 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 es contraproducente. Así que, por resumir un poco, que sé que doy muchas ideas, en esta forma de abordar en la nueva relación con la energía que nos ha traído aquí, ¿no? Porque la energía es en el fondo el disparador del cambio climático y demás. Bien, en esta nueva relación con la energía tenemos que enfriar la economía. Enfriando la economía, emitiremos menos gases de efecto invernadero, que era uno de los objetivos más apremiantes y urgentes, pero además empezaremos a poder ser más respetuosos con la naturaleza, a poder ser más sanos y felices, a poder valorar una serie de cosas que estamos viviendo tan deprisa y estamos consumiendo todo tan rápido y con tanta intensidad que no estamos disfrutando. Y por ello está nuestra propia esperanza de vida comprometida. O sea, la esperanza de vida está estabilizada, ya no crece más, pudiendo seguir creciendo porque la medicina sigue haciendo descubrimientos fantásticos y Claro, nuevos claro. tratamientos, pero el medio ambiente en mal estado, el cambio climático, 12.000 personas en España. O sea, Una locura. ¿qué tiene que hacer la medicina para salvarle la vida a 12.000 personas en España? Tiene que hacer milagros. Bueno, pues en realidad lo que tenemos que hacer es mitigar el cambio climático. O sea, ahí vemos cómo la medicina ya no puede contrarrestar las locuras ambientales que estamos haciendo, ¿no? Y si entendemos esto, entenderemos que enfriar la economía, que es una forma quizá más amable de hablar de crecimiento económico, pero es lo mismo, viene a ser a producir menos, consumir menos, enfriar este mecanismo loco en el que estamos, nos permitirá vivir más tiempo, aumentar nuestra esperanza de vida, ser más sanos y felices mientras estamos vivos y asegurar unas condiciones para las generaciones que vengan, ¿no? Pero no quiero poner tanto énfasis en las generaciones que vengan porque esto es un problema que nos compete ya mismo, ¿no? Se me viene a la cabeza lo que le dijo en su momento la primer ministro de la India a Leonardo DiCaprio en su famoso documental Después de la inundación, que le dijo, señor DiCaprio, si mis conciudadanos llevasen el ritmo de vida de los suyos, necesitaríamos 5 planetas. Y eso me lleva también al capacismo de planetario, ¿no? Que creo que en Claro, junio ya lo superamos, ¿no? Esa fecha en la cual uno se consume la capacidad, los recursos que son capaces de renovarse en el ciclo de un año. Pues ya no es noviembre, ya no es diciembre, ahora estamos a mitad de año
nos Y ya, agotamos los recursos que... Pero hay controversias de que tiramos la mitad de la comida que producimos. Entonces claro. ahí te iba a preguntar todo esto del decrecimiento que Europa ya se lo está planteando. Veía Ujú, que tú anunciabas en una de tus conferencias con una profesional francesa sobre sí. todo este movimiento Beyond the Growth, que es toda esta ya tendencia formal, explícita de algunos estados Ujú, para hablar de decrecimiento y organizar ese decrecimiento. Pero yo te quería preguntar, Fernando, ¿no está detrás de esto entonces como meta a largo plazo el cambiar de paradigma de desarrollo planetario? Es decir, mm, nos estamos enfrentando ya a una era postcapitalista, postconsumo. ¿Qué tan real termina siendo? O sea, los claro. grandes intereses de los grandes capitales que están detrás de los líderes Ujú, planetarios ya lo están viendo, o sea, ya son conscientes de que el planeta, de que hemos pasado los límites planetarios, de que ya ujú. no, ya no da más. Hay una conciencia de alguna forma en estos tomadores de decisiones de gran escala del planeta. ¿Crees que eso está ocurriendo y por eso se habla de más allá del crecimiento? Está ocurriendo, pero no tampoco, en fin, lancemos las campanas al vuelo o pensemos que ya está todo resuelto, ni Ya, mucho menos. Europa, no olvidemos que es un continente neoliberal con una economía basada en el sistema capitalista, sí, implacable. Y entonces me parece interesante y también muy simbólico como lo que hablábamos del Yasuní en Ecuador, el que ya el año pasado la Unión Europea financiara un programa de investigación de cómo implementar el decrecimiento. O que este mismo año hayan dedicado 3 días enteros, unas jornadas, el Parlamento Europeo a estudiar Beyond Growth, que es una forma más amable de llamarle al postcrecimiento, al decrecimiento, llamémosle como sea, pero entendamos bien, porque a veces se utilizan palabras que suenan mejor y nos vamos moviendo de significado, ¿no? No, no. Estamos hablando de crecer menos, ¿no? ya, Decrecer. Primero hay que frenar y luego ir marcha atrás. Esto no se nos da muy bien y, claro, hay muchos intereses para que no ocurra. Ya estábamos hablando también de las presiones de las petroleras, de grandes grupos industriales, que su modelo de negocio requiere del consumo de combustibles fósiles. Lo mismo diríamos de sectores financieros. Hay muchas actividades hoy en día muy potentes, muy influyentes, tanto en la economía como en la política, como en nuestras vidas, que dependen de este crecimiento. Pero también otra pieza aislada de momento, pero que por ahí está, que se viene a sumar a las otras de buenas noticias, es que algunas grandes compañías empiezan a ver el decrecimiento como una opción. una Bueno, opción. algunas compañías, algunos fondos financieros que se reúnen, por ejemplo, en Davos, ¿no? En el congreso este que se reúnen todos los años en esta ciudad, bueno, pueblo grande de Suiza, ¿no? El Foro Mundial, ¿no? El Foro Económico Mundial, se reúne cada año para ver qué cosas amenazan a la economía, qué riesgos, qué estrategias. Ahí están las grandes entidades financieras del mundo y ya llevan varios años hablando de la importancia de conservar la naturaleza y empiezan ya a hablar decididamente en el decrecimiento. Por supuesto, son los primeros convencidos en que el petróleo no tiene ningún sentido, así que todas las personas en Ecuador que estén pensando, que antes mencionabas un poco de pasada, de la economía, que hay que explotar el petróleo, que un país que tiene petróleo no puede dejar de explotarlo, piensen que son antiguos, están desfasados. Se lo digo con todo el cariño. Si tienen intereses, pues lo puedo disculpar, todos somos humanos, pero en realidad me temo que van a tener más ignorancia o tanta ignorancia como intereses. Eso ya es una economía obsoleta. El decrecimiento va a ocurrir. La única cuestión que está en nuestra mano es pilotarlo, hacer que ese Ok, decrecimiento ocurra más o menos secuencialmente, que podamos ir tomando medidas compensatorias para algunas partes de la sociedad o algunos sectores de actividad que se vean perjudicados, pero va a ocurrir por el mero ah, hecho termodinámico de que estamos en un planeta finito. limitado y que estamos llegando a esos límites. O sea, la ciencia busca Ya. formas de cuantificar y ya algunos límites los hemos rebasado, el límite del agua dulce, el límite climático, el límite del nitrógeno. Nitrógeno. Hay muchos límites que los estamos rebasando. Entonces, el decrecimiento va a ocurrir y tenemos pequeños avisos, ¿no? Una recesión económica que cada vez vamos teniendo más no es ni más ni menos que un decrecimiento sin programar. La gran diferencia entre un decrecimiento y una recesión es que las recesiones ocurren
cuando ocurren y ni los economistas las ven venir. A toro pasado sí, una vez que han pasado todos los economistas las explican, pero ningún economista te sabe decir cuándo ni explicarte exactamente por qué. Bien, eso es una recesión, un gran caos, en el que normalmente los que más dinero tienen son los que más dinero sacan y los pobres más pobres se vuelven y aumentan la desigualdad. Eso es una recesión. El decrecimiento es exactamente lo contrario, aunque desde el punto de vista económico es lo mismo. El decrecimiento, la gran diferencia es que lo programas, lo puedes mitigar, contrarrestar y atenúa las diferencias. O sea, las diferencias entre los más ricos y los más pobres se amortiguan. ¿Por qué? Porque se pone una gran inversión en cuestiones sociales y no es ideología, que nadie piense que esto es de izquierdas o comunistas o marxistas, leninistas, aunque puedan en algunas cosas sonar parecido, pero, Puede o ser. sea, los más neoliberales, los más capitalistas, los más fundamentalistas del modelo actual, son los que en Europa le pusieron un límite al precio del gas. Eso es una medida marxista, leninista, comunista, anarquista y todos los istas que me quieran ustedes poner, ¿no? Pero lo entendieron perfectamente, por muy neoliberales que fueran, el sistema iba a colapsar si no se ponía un tope al beneficio obsceno de las empresas que gestionaban el gas. Era un beneficio obsceno que aprovechaba unas coyunturas geopolíticas, unas circunstancias que les permitía enriquecerse realmente a expensas pues, de los que pagamos el gas, ¿no? Y esto, el propio sistema, perfectamente neoliberal, capitalista, etcétera, entendió que eso era un suicidio económico y que iba a abocar Entonces, quiere decir que esto del decrecimiento es algo que nos va rondando y que tenemos piezas de información. El decrecimiento se lleva más de 30 años teorizando. Se llevan del orden de 15, 20 años con pequeños experimentos, o a veces no tan pequeños, porque hay ciudades enteras, como la de Barcelona, la de Zagreb, etcétera, en las que se van ensayando modelos de decrecimiento. No es que toda la ciudad esté decreciendo, pero se están aplicando partes de lo que es una mentalidad así y se está aprendiendo con esa experimentación qué cosas funcionan, qué cosas no, cuáles son las que más cuestan. ¿Cómo Mientras opera? Ujú. Claro, mientras tanto estamos hablando y filosofando, y a ti qué te parece, y aquí tú decrecerías, y a ustedes no, pero ¿cómo se les ocurre? Ya hay ciudades, ya hay experimentos, ya tenemos marcos teóricos y ya empezamos a tener hipótesis, con lo cual ya está la ciencia del decrecimiento operativa completamente. Tesis, hipótesis, observaciones, experimentaciones. Así que estamos en una buena forma, y por eso decía que me gusta ser optimista con Ujú. razones. Y estas son algunas de las razones. Ya hay grandes grupos empresariales, grupos financieros que entienden que el decrecimiento es ineludible. Cada vez empieza a haber entidades más importantes, algunos estados, bueno, pues Colombia con Petro, a Ujú. Macron se le escapó en algún discurso, aunque él es muy Ya. neoliberal. Empieza a haber algunos grandes políticos que entienden que este es un camino por el que tenemos que transitar y lo mejor es que lo transitemos voluntariamente y de forma planificada, no dejando Organizada. que la economía colapse, ¿no? Y que la economía sufra altibajos con muchos efectos poco deseables. Quizá en esa línea y para ir cerrando, Fernando, no estoy seguro si este programa lo lleguen a ver los dos candidatos que están a la segunda vuelta electoral, pero sí me animaría a que quede plasmado unas palabras tuyas Uh hacia -huh. ellos, ¿no? Hacia estos políticos que van a enfrentar. Ecuador tiene una cosa curiosa, se ha dado aquí se le llama coloquialmente una muerte cruzada, que Mm. fue el ejercicio de que el legislativo, el ejecutivo canceló al legislativo y viceversa. Entonces nos enfrentamos a unas elecciones anticipadas para presidente y Uh -huh. asambleístas. Tiene año y medio por delante para terminar lo que hubiese sido el periodo presidencial y Sí. luego viene otra jornada ya completa de unas nuevas elecciones por periodos de 4 años. Eh, mm, ¿qué, qué palabras les dirías a estos candidatos que van a estar? Aquí en Ecuador ahorita está la discusión de fondo en realidad no es lo ambiental, aunque el Uh Yasuní -huh. ha pesado mucho a nivel internacional, pero Sí, internamente la gente se está matando, ha habido mucha claro. violencia en las calles, no es el tema ambiental el prioritario, pero sí ha Uh tenido su -huh. espacio. El Claro. tema urgente es el desarrollo económico, no hay
hay un colapso, hay un estancamiento del desarrollo de la gente, Ujú. empantanado con todo este tema de la violencia, en la que claramente bandas de narcotráfico se están pues poco a poco apoderando del país prácticamente. Claro, De todas formas, como todo está relacionado, la economía, como nos has dejado muy claro en toda esta conversación, está totalmente desarrollada y es totalmente encauzable y el mundo la está encauzando hacia esta nueva, vamos a decir, a este paradigma del decrecimiento como casi una estrategia inevitable, o sea, exacto, irreversible. exacto. ¿Qué les dirías a estos políticos que van a tener este duro reto de Ujú. enfrentar el desarrollo, el crecimiento económico? De temporal al menos, porque claro, España, Europa en general no tiene la situación de Ecuador. Acá hay que recuperar condiciones básicas de bienestar de la Claro. vida, de buen vivir de la gente, como tú también usabas esa palabra, que fue Ujú. acuñada aquí en este país como plan de gobierno de Correa en su momento, el buen vivir, que es Ujú. vivir cómodamente, vivir sanamente, Claro, sin objetivo de vida el derroche, ¿no? claro. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías a estos políticos que enfrentan lo del Yasuní, esta lógica de ser creativos para buscar estrategias alternativas que Ujú. compensen esa decisión del pueblo ecuatoriano, a la vez de enfrentar las necesidades más urgentes, básicas del país? Claro. ¿Qué sugerencias les harías? ¿Qué mensaje les darías un poco desde tu posición como alguien externo, pero que está Ujú. muy, muy embebido en este mundo de entender los fenómenos de cambio global que estamos enfrentando en el planeta? Pues, pues yo lo resumiría con tres palabras y luego quizá desarrolle un poco más la coyuntura de la aplicación de esas tres palabras. Pero las tres palabras serían valentía, antes he explicado un poco por qué, generosidad, para que no se traduzca en beneficios de uno mismo, sino que sean generosos, y luego que sean transparentes, que digan claramente cómo van a ser generosos y cómo van a ser valientes, ¿no? Que sean auditables en su valentía y en su generosidad, que eso trae consigo la confianza. La confianza se ha roto en Ecuador, pero también se ha roto en muchos sitios. La violencia es una manifestación de pérdida de confianza, ¿no? Y para restaurar la confianza hay que ser muy diplomático, hay que ser muy cuidadoso, hay que tener mucha empatía, hay que juntar virtudes que no siempre andamos sobrados. Así que creo que para recuperar una confianza los políticos tienen que ser más valientes, más generosos y más transparentes. Tenemos que entender todos mejor cómo quieren hacer lo que se propongan hacer. Y ya para rematar un poco, creo que los políticos en Ecuador ahora están en una coyuntura histórica de una gran importancia. Supongo que cualquier candidato a presidencia se siente en esa circunstancia histórica irrepetible, pero es que las de ahora son especialmente irrepetibles. O sea, ahora es verdad que hay una flecha del tiempo, nada puede volver atrás, y eso hace de cada gran votación, elección, un evento irrepetible, pero es que las circunstancias climáticas, el clima que tenemos ahora, el Yasuní con un apoyo ciudadano, la geopolítica internacional, la sensibilidad de otros países para ayudar o no tanto, o quizás sí, en determinadas cosas a Ecuador. Las circunstancias actuales son históricas. Estamos viendo una guerra enquistada en Ucrania, en Europa, con un apoyo muchas veces inesperado por el propio Putin. Eh, Esas son oportunidades históricas que tenemos que entender y saber leerlas. Y creo que los políticos que se presenten a las elecciones en Ecuador tienen que leer la gran trascendencia de este momento, donde su persona individual tiene que ser el objeto más generoso para que faciliten lo que ya se está empezando a iniciar en Ecuador. No, en Ecuador se está labrando, se está germinando algo nuevo, valioso, único en el mundo, ¿eh? En paralelo, en unas circunstancias muy duras, no hay que idealizarlo todo, ¿no? En Ujú. circunstancias de violencia que me estabas contando, en unas circunstancias muy duras donde un porcentaje grande de la población pasa penuria, en fin, las circunstancias son muy duras, pero hay un embrión de una novedad
muy esperanzadora, tanto para Ecuador como para los países en general, porque hoy en día estamos todos conectados y todos necesitamos del Yasuní y necesitamos de Ecuador como Ecuador nos necesita a los demás, ¿no? Así que es un momento histórico que hay que aprovechar, que esos políticos se sientan, pero no con el peso de la responsabilidad, sino con la ilusión de hacer las cosas bien, por primera vez, quizá, porque algunas cosas se habrán hecho bien, pero colectivamente o con mirada profunda, generosa, a largo plazo, no se han hecho. Y me gustaría, ojalá, transmitirles ese mensaje. ¿Qué es un año y medio de sus vidas? ¿Y qué puede significar un año y medio de su mandato para que en Ecuador se consoliden algunas de estos embriones de buenas noticias, de trayectorias esperanzadoras? Que cedan ese año y medio de su vida para un bien extraordinariamente amplio que podría beneficiar a Ecuador y a buena parte de la humanidad. Es un mensaje bien esperanzador, ¿no? No un mensaje de pedirles y pedirles, sino de animarles a que agarren esta oportunidad, la hagan suya en el mejor de los sentidos, compartiéndola, disfrutándola, sufriendo, pero viendo todo lo que se puede ganar. Simplemente con aprovechar esta circunstancia histórica, esta trayectoria que está pudiendo tomar el país del Ecuador y dejarse de mirar el ombligo, el corto plazo, las cosas muy mundanas que no van a resolver nada, y menos en un año y medio. Ujú. Genial. Ojalá, no, ojalá nos Ojalá, yo, escuchen. no, sí, vamos a hacer lo posible porque les llegue. A mí me ha dado mucha esperanza cómo el movimiento de Sí al Yasuní logró calar a muchas escalas. Yo creo que Eso es. ese ejercicio que parece incipiente, pues quizá incluso hasta inútil, Ujú. finalmente dio frutos explícitos en una consulta popular histórica. Así que vamos a quedarnos con esa esperanza que nos das, Fernando. Muy bien, Admiramos mucho el trabajo que haces, que también yo me imagino que tú sientes la misma frustración, ¿no? El estar ahí empuja y empuja, habla y dices, y como decías antes, ¿no? No sabemos ya cómo decirlo, ¿no? Porque claro, literalmente algo que también me planteo desde el lunes verde es qué más se puede hacer, ¿no? ¿Cómo más lo ya, puedes contar y permear? Alguna vez invitamos incluso a un neuropsicólogo de allá de España que nos explique un poco esta parte del cerebro, ¿no? De los sesgos de claro. confirmación, de cómo los humanos Ujú, somos fatales como especie para proyectarnos a largo plazo y bueno, ujú. son las taras que traemos por ser lo imperfectos que somos, porque Claro. somos prototipos en construcción, las especies, ¿no? No Hay un somos, libro muy divertido al respecto que se llama Homo Imperfectus ya, y tiene un punto a veces irónico, ¿no? Que dice que esta imperfección nuestra nos hace tener mucho encanto. total, Tenemos que aprender a querernos con nuestras imperfecciones y sonreír un así es. poco. Es verdad que hablamos de cosas muy tremendas. En vuestro programa seguro que tratáis pues grandes atropellos a la naturaleza y grandes preocupaciones como el cambio climático, pero tenemos que también añadir un toque de cierto humor, de cierta sarcasmo para sobrellevarlo, para no dejarnos abatir demasiado, para poder saltar a un cierto optimismo informado que es la manera de salir de los problemas. De los problemas no se sale con una depresión, con un bloqueo, con un Ujú. estrés, ¿no? Y por eso enfatizo mucho en la parte motivacional. A ti, Rodrigo, siempre te veo con ese tono positivo también, con una sonrisa, siempre. Y eso creo que es muy importante y que nos lo tenemos que recordar a todos, Ujú. a nosotros mismos. Y contar buenas noticias, que también las hay Eso, muchísimas buenas que noticias. corran. Las buenas Sí, noticias tienen que correr, que las malas sí, ya sí, corren sí. solas. Pues nada, agradecerte, Fernando. Vamos a cerrar ahí, para dejar abierta la posibilidad de vernos otra vez, Claro quizá que ver sí. cómo evoluciona esto, ¿no? Porque sería Ujú. interesante analizarlo con algo de datos hacia futuro, luego de este año y medio, quizá que se les enfrenta esta nada fácil tarea que tienen por delante, Ujú, quien ujú. sea que llegue al poder. Y tanto el ejecutivo como el legislativo, que también buena cosa recae en ellos, ¿no? En los que hacen las Claro, leyes y en los que hacen claro. posible que se ejecuten finalmente las cosas. Así que Ujú. te dejamos abierta la invitación, Fernando, a que nos permitas tenerte en el programa en una nueva oportunidad de ir viendo cómo va el pulso de este fenómeno de Ecuador, que bueno, por ahora seguimos todavía en el revuelo del festejo, pero también Ujú. con la resaca de qué se viene luego, ¿no? Efectivamente. Muy Pues bien, nada, encantado. Es un placer siempre participar con vosotros. Os deseo mucha suerte y gracias
a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por ese impulso de verdad, de positividad, de esperanza en que un mundo diferente y mejor es posible. Gracias. Bueno, gracias a todos los que nos han escuchado en esta un poco más de una hora de programa, pero yo creo que muy valiosa. Cerramos aquí la transmisión y hasta un próximo lunes verde en red.